Vamos a dedicarle un video más al tipo de dato cadena. En este video lo único que vamos a ver es funciones útiles que nos brinda C en la librería estándar string para hacer uso de las cadenas. Ya vimos cómo es la estructura de la cadena, todo lo que necesitamos saber, cómo ingresar una cadena y cómo se guardan internamente. Ahora vamos a ver lo que son estas funciones y procedimientos útiles que nos van a facilitar la vida cuando tengamos que manejar cadenas en C, ya que, como vimos, la cadena no es un tipo de dato primitivo de C. Acá tengo abierto en Wikipedia lo que es la definición de la librería string.h. ¿sí? String.h es esta librería estándar que nos va a permitir usar sus funciones para manejo de cadenas. Ustedes pueden entrar a Google, escribir string.h para C y les va a salir un montón de páginas con todas las funciones que tiene esta librería y cómo se usan y la explicación de cada una de ellas. Yo les voy a explicar ahora algunas de las más importantes y vamos a verlo en SymHy cómo se utilizan. Pero después ustedes pueden buscarlo, no solamente pueden hacer esto para la librería string, pueden buscar la librería que ustedes les resulte de interés o necesiten utilizar y ver cómo se implementa, qué funciones y procedimientos tiene. Así que ya se encuentran en la capacidad como para empezar a averiguar por su cuenta, ya que en el curso no podemos ver todo. Así que hay ciertas cosas que van a ir necesitando y que van a ir buscando por su cuenta, por ejemplo en Google, y cómo se utilizan ciertas funciones, ciertos procedimientos y qué funciones, qué librerías podría utilizar para conseguir tal tarea. Entonces, tenemos acá la librería string, acá tenemos una explicación, vamos a la parte de funciones. Bueno, la librería string, digamos, declara unas ciertas constantes y macros, pero la parte que nos interesa es un poco esta. Las funciones, ¿sí? Las funciones para manejo de cadenas, bueno, tiene algunas que otras, pero las funciones y procedimientos para manejo de cadenas de la librería string comienzan con la palabra str. Entonces vamos a ver algunas de las más utilizadas. Por ejemplo, acá tenemos una strcat, que es una función que nos va a concatenar una cadena en otra. ¿Qué es esto de concatenar? Concatenar es la tarea de añadir una cadena al final de la otra. Entonces, si yo tengo dos cadenas, dos variables de tipo cadena, en una la palabra hola y en otra la palabra mundo, yo querría, por ejemplo, unir esas dos palabras en una. Entonces puedo concatenar la palabra mundo al final de la palabra hola, ¿sí? Eso es la concatenación, es pegar una palabra al final de la otra, una cadena al final de la otra. Entonces con esta lo podemos lograr. Después tenemos la strncat, que es muy similar, pero lo que hace es solamente pegar una cierta cantidad de caracteres, no me concatena toda la cadena. Entonces concatena un cierto n número de caracteres. Bueno, después tenemos la strchr de char, que es para buscar un carácter en una cadena, me retorna un puntero al primer carácter que coincida con el carácter que yo le pasé por parámetro. Si hay más caracteres, solamente me va a devolver la primera coincidencia. Y el strchr es muy similar, nada más que me devuelve la última coincidencia, es decir, empieza a buscar desde el final. La cmp es una función muy utilizada y que la vamos a empezar a utilizar seguro en las próximas unidades. Es una función que me permite comparar dos cadenas alfabéticamente. Si una palabra está antes, es igual o está después que otra alfabéticamente. La función strcmp me devuelve un número entero menor, igual o mayor que 0. Si es menor que 0 significa que la primera cadena que se pasa por parámetro es menor que la segunda cadena. Si es igual a 0 significa que ambas cadenas son iguales y si me devuelve un valor mayor que 0 significa que la primera cadena es mayor que la segunda cadena. De igual manera ya lo vamos a ver cómo se usa en el SymHy. La nsmp muy similar, se compara solamente una cierta cantidad de caracteres, por eso la n. Después tenemos la cpi, que es una función para copiar una cadena en otra. Es como la asignación entre cadenas. En C no se puede asignar una cadena a otra simplemente usando el igual, que es como venimos usando, digamos, el operador de asignación desde los primeros videos. Yo asigno una variable a el 12, por ejemplo, o asigno a A otra variable, por ejemplo, A igual a B. Eso es la asignación. En A se copia el valor de B.
Nada más que en vectores y en cadenas no se puede hacer ese tipo de asignación, porque como vimos, las cadenas son vectores y los vectores en su interior son direcciones de memoria, es decir, el nombre del vector es una dirección de memoria. Entonces, si yo hago esa operación de igual, de la asignación con el igual, lo que se copia no es el vector completo, sino que se copia solamente la dirección de memoria, se copia la referencia. Entonces, eso no es lo que queremos. Yo quiero, por ejemplo, en una variable tipo vector, copiar todo el contenido de otro vector. Entonces, para eso utilizamos otras funciones y en el caso específico de las cadenas, podemos utilizar la función strcpy, que lo que hace es copiar lo que tiene el segundo parámetro en el primero. La ncpi muy similar, copia solamente n caracteres. La strlen también una función muy interesante que me devuelve la cantidad de caracteres que tiene una cadena, la longitud de la cadena. Después tenemos, bueno, str, por ejemplo, str para buscar una cadena dentro de otra. Y tenemos esta, por ejemplo, la reverse para invertir una cadena, dar la vuelta. Y esta que también es muy interesante que me separa una cadena. Es decir, yo tengo una cadena, por ejemplo, con muchos espacios, todo un texto grande. Y yo quisiera separar esa cadena a través de un delimitador, por ejemplo, el espacio. Yo tengo la palabra hola, el texto hola mundo, y yo quisiera que ese hola mundo se separe en dos cadenas. Por un lado el hola y por otro lado el mundo. Es decir, lo estoy separando por el espacio. Para eso vamos a utilizar la función strtoc, pero la función strtoc tiene un trabajo adicional. No funciona llamándola así nomás, sino que hay que meterla más en un ciclo while, hay que trabajarlo un poco más, digamos, hay que iterar sobre esos tokens que se llaman, que genera el strtoc. Entonces, es un trabajo un poco más complicado. Ya le dejo para ustedes esta tarea, ¿sí? No es muy complicado el uso, si ya vinieron siguiendo todo el curso y entendieron bien todo lo que es manejo de cadenas, parámetros por referencia, lo que es punteros y eso, lo van a entender perfectamente, ¿sí? De igual manera pueden buscar varios ejemplos del uso del strtoc en internet, explicados en español inclusive, que lo explican de muy buena manera, digamos, y muy entendible. Después tenemos otra página, ¿sí? Ustedes, como digo, pueden buscar en Google y le van a salir millones de páginas en español y en inglés. Bueno, esta página está en inglés y explica con un mayor nivel de detalle lo que son las macros y las funciones, ¿sí? Por ejemplo, ya acá muestra cómo es el prototipo de una función, qué es lo que recibe. Por ejemplo, si vamos al strcat, recibe dos parámetros que son dos cadenas, por eso es char puntero. ¿Se acuerdan que el char puntero yo le había dicho que era lo mismo que un vector de char? Ya que los vectores son punteros. Entonces tenemos dos char puntero, es decir, recibe dos cadenas. Y así, digamos, ustedes pueden leer acá, nada más que está en inglés, pero es entendible. Todas las funciones y lo que hacen y los parámetros que devuelven. Entonces, si ustedes apretan, por ejemplo, en esta, les va a dar una mayor, digamos, descripción. Por ejemplo, una descripción de cada parámetro y un ejemplo, ¿sí? Y ustedes pueden probarlo acá, por ejemplo, en esta página que está muy buena. Pueden probar los ejemplos. Y esto que decía, por ejemplo, de la función strtoc, que está muy interesante que la vean. Si vamos al SYNHI, vamos a ver un uso del string. Entonces debemos incluir el string.h. Y lo que voy a hacer, string.h, es, por ejemplo, declarar con el typedef, si lo escribo bien, typedef, lo que es una cadena de caracteres. Entonces pongamos char de cadena y lo voy a declarar como tmax, como ya venimos haciendo. Y acá voy a declarar una macro que sea tmax, de 40 por ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a declarar dos variables de tipo cadena, una s1 y una s2, ¿sí? Y la s1 le voy a asignar la palabra, por ejemplo, hola, y un espacio, y a la s2 le voy a asignar la palabra mundo, por ejemplo. Vamos a ver si hasta acá todo correcto para ir probando, digamos, si esta instrucción no me da error. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Por ejemplo, usar la strcat. Vamos a mostrar primero qué tiene cada variable. ¿Sí? Vamos a mostrar así y un espacio para mostrarlas separadas. Y voy a mostrar que tiene S1 y después voy a hacer lo mismo para S2. Entonces, si yo ejecuto esto, me muestra hola y abajo mundo porque son dos palabras separadas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero
concatenar, ¿sí? Es decir, pegar una palabra al final de la otra, o un texto, mejor dicho, al final de la otra. Uso la strcat. Y si se fijan acá, el Sinhai, ¿sí? Tiene un menú inteligente que me sugiere o me dice cómo es el prototipo de esta función. Y ven que me dice ahí que recibe dos parámetros y que son de dos parámetros tipo cadena, ¿sí? En ese recuadro amarillo. Entonces, primero lo que recibe es el destino, es decir, en dónde se va a concatenar, en este caso en S1. Y como segundo parámetro recibe la fuente, el source, es decir, de dónde va a tomar esa cadena para concatenarla. ¿Qué texto voy a concatenar? Y S2. Entonces, si yo ahora ejecuto esto, si se fijan ahora S1 muestra hola mundo, porque ya concatené en S1, es decir, pegué este texto al final de este texto, ¿sí? ¿Qué otra función podemos utilizar? Por ejemplo, podemos utilizar la strlen. Yo quiero mostrar cuánto tiene de longitud una cadena, por ejemplo, strlen de S1. La puedo utilizar así. Entonces me dice 5 porque tengo 5 caracteres. La H, la O, la L, la A y el espacio inclusive. Después yo podría comparar una cadena. Por ejemplo, utilizar el CMP. Así. Para ver... para comparar una cadena con la otra. Para ver... Así, miren. Y me dice -1. ¿Por qué -1? Porque la primera cadena, que es la hola, es menor que el mundo. ¿Por qué? Porque compara alfabéticamente. La H es menor que la M. Entonces directamente dice ya es menor, ¿sí? Si acá empezaran las dos palabras con una H, entonces empezaría a comparar a partir del segundo carácter. Y así sucesivamente. Entonces si yo, por ejemplo, pongo dos olas, así iguales, y lo ejecuto, voy a cerrar la consola anterior y ejecuto esta. ¿Ven? Me dice que es 0. 0 yo les había dicho que era cuando las dos cadenas eran iguales. Ahora, ¿qué pasa si yo una la pongo con minúscula y otra con mayúscula? Me dice -1. ¿Por qué -1? Porque se supone que la palabra hola, comenzando con mayúscula, es menor que la palabra hola, comenzando con minúscula. Porque seguramente en la tabla ASCII el código, digamos, de la H mayúscula es menor que el código de la H minúscula. Sí, creo que dije bien, ¿no? H mayúscula menor que la H minúscula. Entonces, por eso, seguramente está tomando como que hola es menor que hola con minúscula. Entonces, hay que tener en cuenta también las mayúsculas y minúsculas. Veamos después otra función, por ejemplo, la CPI. Yo quiero copiar aprovechemos esto, tenemos chau. Entonces yo quiero copiar en S2 lo que hay en S1. ¿Sí? Entonces en S2 yo quiero poner la palabra hola. Entonces yo hago strcpy y primero se escribe a dónde quiero guardar, es decir, como si fuera la operación de asignación. ¿Se acuerdan? El igual. A la izquierda va a dónde voy a guardar y a la derecha voy qué es lo que quiero guardar. Entonces en este caso es lo mismo. ¿Ven? El menú de Sinhai me dice en el recuadro amarillo que como primero va el primer parámetro va el destino y como segundo parámetro va el origen. Entonces S2 y S1. Y si después yo muestro que tiene S2, si se fijan, tiene la palabra hola porque la copié. Entonces de esta manera ustedes pueden ir probando. ¿Sí? Estas que yo fui mostrando son las funciones más utilizadas y que más vamos a utilizar a medida que vayamos haciendo programas más complejos. Hay, digamos, otra, como por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago un strref? Es decir, invierto una cadena. ¿Sí? A ver qué nos muestra. ¿Ven? Me muestra la palabra hola al revés. Aloj. ¿Sí? Aloja casi. Pero, bueno, ustedes pueden ir probando. Así que hasta acá llegamos con lo que es la explicación del tipo de dato de cadena. Para esta unidad de tipo de datos estructurados nos quedaría un videito más de una estructura más, ¿sí? Que es muy simple la estructura. Y nos quedaría el video de ejercicio práctico, así ya avanzamos hacia la siguiente unidad, que es tipo abstracto de datos.